Lo anunciado, les vamos a dar la bienvenida a la legisladora. En el debate ideológico, si se quiere, o en la batalla cultural, para quienes, bueno, se paran desde la izquierda. Bueno, sin dudas, creo que la llegada de Milei al poder refleja muchas cosas, Que le ¿no? hables bien de frente al Sí, micrófono. que en el sentido de que había un malestar, mucha bronca también con los gobiernos anteriores que no supieron dar respuesta a los problemas más estructurales. Y bueno, y lamentablemente la ultraderecha metió la cola ahí con ayuda obviamente inestimable de los grandes medios de comunicación, que bueno, construyeron este fenómeno libertario que la verdad es lamentable. Todos los días uno ve los mamarrachos que tenemos en el gobierno y también los principales referentes de este espacio, pero fundamentalmente las políticas concretas que han llevado a cabo y que implica un desguace total de todo, ¿no? Pero lamentablemente no lo hacen solos, porque uno también tendría que preguntarse cómo hizo Milei, siendo minoría absoluta en el Congreso, para sacar la ley de bases, para tener las facultades delegadas, para sostener los vetos de varias de las leyes. Entonces yo creo que estas elecciones no solo son un plebiscito del gobierno nacional, también es un plebiscito de la oposición que hemos tenido en este momento, ¿no? Donde vemos que hay mucha especulación de distintos espacios políticos que recién ahora que estaban en campaña electoral y como ha caído la imagen del presidente, se animan a desmarcarse un poco, pero lo cierto es que son los responsables y los cómplices de toda la situación que se está viviendo ahora, bueno, de todo el industricidio que tenemos en el país. Hay más de 15.000 pymes que han cerrado en este periodo. Bueno, el tema de los jubilados, los recortes a la universidad, a los discapacitados, cómo se pierden fuentes de trabajo. Entonces, yo creo que en estas elecciones, más que nunca, pese a que son elecciones legislativas, está en discusión el modelo de país, el modelo de país que tenemos y cuál es realmente el modelo opuesto, ¿no? Yo creo que no es casual que Milei nos elija como el blanco predilecto a los zurdos empobrecedores, a los comunistas, ¿sí? Justamente porque tiene claro que los únicos que realmente tenemos un modelo opuesto al de ellos es la izquierda. Todos los demás, y me refiero también al gobierno provincial, digo, porque ahora acá se va a dar la particularidad. Yo creo que las elecciones a nivel nacional va a ser un poco, se van a dividir entre los mileístas y los antimileístas, ¿no? Parecería Sí. ser que está así planteado hoy el... Está así planteado, pero Córdoba tiene la particularidad que este armado de Provincias Unidas con Schiaretti a la cabeza son los que se intentan poner por fuera de esa dicotomía. Ahora, lo cierto es que ellos no solo que han acompañado a ver, el pacto de mayo que terminó siendo el pacto de julio, la ley bases y las distintas leyes que necesitó el gobierno nacional, ellos decían que eran para darle las herramientas para la gobernabilidad. O sea, vos le das herramientas a un loco como Tosierra y bueno, sos cómplice de todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Ahora, también hay que ver qué es lo que hace Yarlora y Schiaretti, acá en Córdoba, ¿qué hacen con lo...? Porque digo, este aumento que dieron ahora con los jubilados, justo en las vísperas de una elección, de sí. una elección, no nos puede Sí, hacer confundir. y supeditado a que se cumpla el acuerdo de la nación, ¿no? Claro, pero a ver, o sea, son los que vienen recortando las jubilaciones desde hace años, es los que tienen intervenida la caja de jubilaciones, son los que se agarraron justamente el DNU 70 para privatizar y convertir en sociedad anónima a EPEC,
acá en la provincia. Digo, podemos nombrar un montón de ejemplos que dan cuenta que el modelo de Yayora Schiaretti, en este caso, no es muy diferente del gobierno de Milei. Y por eso también eso nos hace ver que, por ejemplo, surge una variante como la de Natalia de la Sota, que sí es cierto que se ha desmarcado de las votaciones en el Congreso. Ahora es muy contradictorio que ella se presente como anti-Milei, pero que después no diga una sola palabra del gobierno provincial, que justamente es el que le ha dado las herramientas, son los que hacen todas estas políticas que te digo. Yo no la escuché a Natalia de la Sota decir algo sobre la privatización de PEC, ni de estar en las movilizaciones, ni de decir nada de la ley 10.694, que es la que los jubilados vienen peleando para que se derogue, y así podemos seguir, ¿no? Entonces, creo que, bueno, acá en Córdoba el kirchnerismo nunca ha tenido mucha base, pero también creo que hay que hacer una mirada crítica, ¿no? de la responsabilidad que tienen de que una persona como Milei haya llegado al poder, ¿no? Entonces, creo que todas estas cosas nos tienen que hacer pensar de cuál es la verdadera alternativa que tenemos, no solo en estas elecciones, ¿no? Yo creo que también un poco lo que tenemos que aprovechar es discutir. Uno dice camino al 2027, pero en realidad tampoco queremos pensar en términos de elecciones, porque acá cada día que pasa es un día que perdemos derechos. Entonces nosotros nos organizamos colectivamente y estamos por la más amplia unidad en las calles para enfrentar a este gobierno hoy, ¿no? Y creo que el resto de los espacios no lo ha venido haciendo, ¿no? Como hace falta, ni hablar de las conducciones sindicales, que por supuesto también tienen, o sea, no vienen de un repollo, ¿no? Están identificados mismo y han la siesta, o sea, creo que es clara la complicidad cuando vos tenés una ley base, una flexibilización laboral, un ajuste jubilatorio, o sea, todo lo que tenemos y que vos no convoques a un verdadero plan de lucha nacional. Bueno, creo que todas esas cosas son las que de las que tenemos que hablar en este proceso electoral, pero que creo que tiene que ver con, digamos, con cuestiones mucho más profundas que una elección. Virginia, experiencias de otros países en donde frente al surgimiento, al fenómeno del surgimiento de la ultraderecha, con discursos muy parecidos al de Milei, nos encontramos que la respuesta fue claramente la izquierda. Probablemente Francia sea el mejor ejemplo, en donde siempre digo re mal el apellido de Mélenchon. Bueno, viste, siempre lo digo. Donde Mélenchon, un dirigente del trotskismo, se convirtió en figura prácticamente excluyente de la oposición. Los primeros resultados que hemos visto en la Argentina, no están mostrando eso. Están mostrando. Yo pensaba que iba a ocurrir. Vos sabés que yo me imaginaba que podía ocurrir que cuando empezara a expresarse el descontento con el discurso de gente que había adherido al discurso anticasta, término que Milei, yo siempre digo, le robó el término casta a la izquierda, le robó el violeta al feminismo, es como que sacó, y hay otro más que ahora no me viene. Las coimas de Karina no son el primer robo, decimos. Claro. La venía desde antes. Exactamente. Tal cual. Pero pensaba que ese elector descontento podía encontrarse un vehículo en la izquierda y me da la impresión que se inclina en no ir a votar. Exacto. ¿Por qué crees que ocurre eso? Yo creo que, mira, es un fenómeno más mundial, porque a la misma vez, en general, lo que está sucediendo es que el polo anti-ultraderecha se expresa en la calle. No encuentra, en la mayor parte de los países del mundo, una expresión todavía política. ¿Por qué? Porque la primera experiencia que hicieron en rechazo a lo que fue los ajustes de la crisis económica del 2008, etcétera, buscó por izquierda y se frustró, fracasó. O sea, fue Syriza, fue Podemos, e incluso si lo querés pensar en términos más latinoamericanos, bueno, Chávez devenido después en Maduro, o la propia experiencia acá con el kirchnerismo. Entonces, lo que se asocia con una experiencia progresista de izquierda
es el recuerdo muy fresco de algo que fracasó. Y hay toda una intencionalidad, fogoneada por supuesto desde el gobierno y desde los grandes medios, que tienden a emparentar, yo no sé cuántos comentarios tengo de cucacacaca, y bueno, y no, está claro que la izquierda no tiene nada que ver con el kirchnerismo y que hemos sido, pero grandes opositores, muy críticos, porque justamente uno habla mucho de la crueldad de este gobierno, ¿no? Y eso es un hecho evidente. O sea, ajustar a los jubilados, sacarle los medicamentos a los enfermos de cáncer, no financiar a las infancias que tienen problemas de salud. Ahora, también es muy cruel lo que se hace desde la oposición, que es vender falsas ilusiones. Decir que vas a hacer y después no haces. Decir que antes que los bancos elegían a los jubilados y después pagarle tiquitaca al FMI. Eso genera una frustración que hoy entiendo se expresa en abstencionismo, lo cual para nosotros es algo a salir a debatir, a patear la calle, a hablar con la gente, porque realmente entendemos la bronca, entendemos el hartazgo. Es horrible lo que está pasando, es horrible lo que pasó, pero lo peor que puede pasar es que se queden en la casa, porque si ese domingo se quedan en la casa, los que se quedan en el Congreso y toman las decisiones son los mismos de siempre. Y ya sabemos para dónde van. Digo, porque en esto que decía Lu respecto de, bueno, ¿cómo lo frenamos? ¿No? Es un hecho evidente, muy evidente, que los mayores frenos que se le pudieron poner al gobierno de Milei resultaron de la calle. No fue la rosca, no fueron los diputados, o sea, de hecho los diputados lo que más hicieron fue venderse. A ver, por ejemplo. Y, por ejemplo, ¿cómo logramos que se apruebe la emergencia pediátrica que resultó ayer? Se logró con una movilización enorme, masiva, de los trabajadores del Garraham, que logró un apoyo popular gigante, porque el Garraham se convirtió en causa nacional, primero porque las infancias de todo el país resuelven sus problemas de salud más graves ahí, pero además porque, bueno, somos un pueblo que defiende cosas tan importantes como la vida de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Entonces, logró ser causa nacional, se generaron movilizaciones masivas y eso presionó para que finalmente los diputados tuvieran que resolver a favor de las infancias cuando varias veces antes habían votado la motosierra que pasara por encima de todo. Digo, el Primero F manifestó una gran oposición en la calle y ahí tuvieron que ir para atrás con algunas decisiones. No es en la rosca parlamentaria. En todo caso, los diputados votan acorde a lo que sucede en la calle. Y por eso es tan grave lo que planteaba Lu recién de las centrales sindicales, ¿no? Que serían, a lo que uno entiende desde los trabajadores, el compañero que se pone la camiseta de la empresa, ¿no? Ellos se ponen la camiseta del gobierno que esté. Si estaba Alberto era con Alberto, si estaba Milei estaba con Milei, no les importa, son oficialistas en cualquier caso, negocian la suya y el resto dejan correr a niveles como que, por ejemplo, se había prohibido el derecho a huelga en el país y no cortaron ni una ciclovía, digo, es realmente trágico. Entonces, ahí vos te das cuenta de que si tuviésemos esa fuerza en la calle, bueno, otra sería la historia del país. Y aún así la gente sale. Y ahí la izquierda está. Y creo que eso demuestra que estamos en todas partes y también la izquierda cordobesa, porque ya tenemos una bancada del FITU, pero la izquierda cordobesa deberíamos también en estas elecciones estar en el Congreso y es una gran oportunidad, ¿no? ¿Pensás? Bueno, no sé, me contesta la que quiera. Que la sociedad se derechizó, que estamos frente a una sociedad que perdió la empatía por el sufrimiento del otro. No, a ver, nosotros creemos, y más viendo un poco el panorama mundial, que lo que hay es mucha polarización social, que por supuesto la ultraderecha aparece como una expresión fuerte, que no se puede minimizar, porque de hecho, bueno, han logrado llegar a gobernar en varios países y por eso estamos discutiendo incluso cómo enfrentar al fascismo, porque si bien todavía no Pero, perdóname sí. que te interrumpa, pero para que Sí. lo dialoguemos un poco. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque, mira, una docente de Altagracia me contaba días atrás una cosa que ocurre. A veces una chica en una escuela se descompone, se desmaya y empieza a convulsionar en un recreo. La gran mayoría de sus compañeritos que estaban al lado la miraron y siguieron jugando, mirando el celular mientras tenían una compañera convulsionando en el piso. Y me decía esta docente, eso no pasaba antes.
Sí, yo, a ver, esos fenómenos. El otro día me pasa en un hospital, esto lo vi yo, una persona que en una sala de espera empezó a pedir, iba a pedir como va a vender medias o lo que sea, y empezó a aclarar, yo nunca es la primera vez que lo hago, jamás pensé que iba a terminar así, y contaba su problema, y en un momento, uno, lamentablemente estamos acostumbrados a ver esos casos, pero este me llamó la atención porque en un momento se le quebró la voz y empezó a llorar. Entonces, lo vi como una cosa diferente. a ver, Nadie reaccionó. si vos tenés a un presidente que no para Por eso la de pregunta reproducir, claro, si no para de reproducir discursos de odio en todo, ¿no? Contra las mujeres, contra las minorías sexuales, contra las disidencias, contra todo, ¿no? Es pura violencia, pura agresividad. Por supuesto que después eso tiene implicancias por abajo y por eso hay que combatirlos, digamos, ¿no? Porque hay todo un sector que en esta situación, digamos, de pérdidas de derechos, de pérdidas de futuro, de perspectiva, de no ver, digamos, salida por ningún lado. Bueno, acá hay un sector que claramente fomenta el individualismo, el sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno, y buscan por ese lado, ¿no? Y te quieren hacer creer que tu enemigo es el migrante que viene de Bolivia. Bueno, de eso se trata la ultraderecha, ¿no? Hacen justamente de eso discursos simplistas, reduccionistas, de que todo viene por ahí, y bueno, algún sector lo agarra. Ahora, yo no creo que sea la esencia de nuestro pueblo, que, a ver, el pueblo argentino tiene toda una historia de lucha por los derechos humanos, que ha logrado condenar a genocidas en su propio país, donde ha salido, como decía Vicky antes, masivamente el primero F, justamente en contra de todos esos discursos de odio, que el 24 de marzo se volvió a movilizar de manera completamente masiva, con el Garraham. O sea, creo que hay una reserva democrática y colectiva, ¿no? Que está muy presente y que, bueno, y que obviamente nosotros tenemos que combatir a quien está en la presidencia, a los medios de comunicación que reproducen y hacen la vista gorda con un montón de otras cosas. Digo, porque están pasando cosas gravísimas y no tienen la repercusión que deberían tener, digamos, ¿no? Desde la criptoestafa bueno, ahora lo de las coimas de Karina, pero sobre la cuestión de la violencia, ¿no? Ya se ha naturalizado, o sea, quieren que naturalicemos, no vamos a hablar sobre los hechos consumados, pero quieren que naturalicemos esto, ¿no? La agresividad, la violencia hacia el otro, el individualismo. Y bueno, nosotros estamos justamente del lado opuesto y creo que es una pelea completamente abierta, que hay escepticismo y desmoralización en un sector que probablemente se manifieste no yendo a votar, pero también hay, por otro lado, una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de gente que se decepcionó con el peronismo, que muchos de ellos sin adherir a todo el proyecto de ultraderecha de Milei, votaron ahí pensando, bueno, a lo mejor un cambio nos viene bien, y ahora se da cuenta de que es un cambio que no tiene nada de positivo. Y bueno, y ahí tiene que ver cómo también aparece la izquierda, porque también un poco ligándolo con tu pregunta anterior, a ver, nosotros no somos... nosotros tenemos una mirada muy crítica también de la propia izquierda, y desde el MST hace tiempo que venimos, hasta hemos hecho debates públicos en las PASO, en relación bueno, a qué tiene que hacer el Frente de Izquierda para también ser una fuerza más convocante, que pueda postularse más fuertemente, no solo en el terreno electoral, sino en todos los terrenos de lucha que nosotros tenemos, la necesidad también de la renovación, porque bueno, a ver, nosotros discutimos mucho en nuestra organización, en nuestro partido, sobre, bueno, ¿qué hacemos en estas elecciones? Y nos parecía muy bueno que, por ejemplo, sea Vicky nuestra referenta
nuestra candidata porque es parte de lo que somos, ¿no? De este trabajo colectivo que muchas veces no se refleja porque aparece siempre una misma persona y que está atrás, en el caso de Vicky, bueno, no solo que tiene años de activismo, de militancia, en todo, en la cuestión feminista, ambiental, de los derechos humanos, trabajadora social, que ha sido precarizada por este propio gobierno provincial que la tenía como becaria, pagándole de los apellidos que hoy aparecen en las claro, que ahora elecciones, aparecen en las elecciones, pero también, por ejemplo, es un integrante clave de nuestro trabajo legislativo, que la verdad que nosotros estamos orgullosos de nuestro trabajo, porque hemos en este tiempo presentado más de 600 iniciativas, pusimos lo de banca abierta, que es justamente un ida y vuelta con la gente permanente, donde hemos llevado problemáticas que otros no llevan, y bueno, y ahí, por ejemplo, está ella, y muchas veces la gente no lo sabe. Entonces, bueno, creo que eso nosotros vemos que le falta al resto de la izquierda. ¿No? Entonces, incluso dentro del frente de izquierda. Que ahora nosotros privilegiamos la unidad, más allá de que nos hubiera gustado que también esto se pueda reflejar en la cabeza de la lista. Ahora, cuando vos decís este tema de del rol de la izquierda a mí me da la impresión como que siempre se le exige más. Claro. Sí, Pero me parece que se le exige más que al resto, porque me parece que además tiene como una obligación moral, si se plantea ser moral y ética, si se plantea ser diferente, de demostrarlo. Sí, creo que es así. Y por ahí, ¿tus críticas tienen que ver con fallas en esa dirección? Bueno, por supuesto. Creo que nosotros no podemos ser igual que el resto de los espacios políticos, en esto de que, por ejemplo, que haya un liderazgo y cuando en realidad acá no se trata de un líder, sino, como te decía, de un trabajo colectivo que está presente siempre y que estamos en todas, ¿no? Eso lleva, por ejemplo, a la elección de Liliana Olivero como primera candidata. Mira, con todo el respeto y el aprecio que le tenemos a Lili, o sea, yo creo que es una compañera que tiene además mucha trayectoria, un respeto, pero yo creo que hubiera sido bueno que aparezca otra cara. Ahora, bueno, por eso definimos, bueno, que Vicky sea la que rote la banca también con Liliana para poder mostrar todo eso, ¿no? Creo que más allá de que a la izquierda siempre le cuesta muchísimo, ¿no? Poder instalar una figura, esto no, porque como haces todo a pulmón, no es que en una elección te ponen millones y listo, aparece en todos lados, o sea, tenés que tener varias campañas y todo para que realmente la gente te empiece a reconocer. Pero bueno, creo que hay que cambiar un poquito también esa dinámica y mostrar algo distinto, mostrar, porque por esto que vos decís de lo de la exigencia, siempre se nos dice lo de la unidad de la izquierda. Bueno, ¿por qué la izquierda está dividida? Y acá vos fíjate, o sea, el 95% de la izquierda partidaria está en el Frente de Izquierda Unida, ¿no? Y somos los únicos que vamos de manera unificada en todo el país, a diferencia del resto de los espacios que se ha... y no lo vemos a los medios de comunicación diciendo qué bien la izquierda que va unida, a diferencia del peronismo, de esto y lo otro. Entonces, pasa lo que vos efectivamente decís, ¿no? Es como que siempre le tratan de buscarle la vuelta a la izquierda cuando, bueno, hay debilidades que son las que nosotros discutimos y no se nos cae nada, justamente al contrario, porque somos los que peleamos para hacer muchos más, para hacer una alternativa de poder, ¿no? Porque ahora no estamos discutiendo solo si entran las compañeras al Congreso, que es muy importante porque son puestos de lucha, de visibilidad, sino que estamos discutiendo algo mucho más profundo, ¿no? De que quién, o sea, está bien, nosotros queremos tirar abajo Milei, te lo digo así con todas las letras, queremos que se vaya. Ahora la discusión es, ¿a quién ponemos? Nosotros no queremos volver para atrás. No queremos una variante que ya fracasó y que justamente nos llevó hasta acá. Entonces, y bueno, para eso la izquierda tiene que crecer mucho más, tienen que tener visibilidad, probablemente también muchos de los discursos hay que un poco cambiarlos, nosotros creemos que estamos en el camino de hacer eso, pero bueno, el Frente de Izquierda Unidad también es una fuerza con distintas organizaciones y cada uno tiene su dinámica también interna de discusión, pero bueno, para nosotros también es un capital político muy importante esto de haber logrado sostener esta unidad y bueno, tenemos el desafío de hacerlo crecer también de la mano de las compañeras que...
Virginia, ¿cómo imaginás o cómo crees que debe ser el trabajo de un legislador? O sea, si te toca estar en el Congreso de la Nación, ¿qué, dije trabajo, en realidad me refiero al rol más que nada, porque en general uno está acostumbrado a ver que la representación de la izquierda, bueno, es la que se opone, la que protesta, la que denuncia. ¿Hay espacio para proponer? Para más que ser el inquisidor que denuncia? Yo creo que sí. Creo que la banca nuestra en la legislatura, la LU, lo corrobora. Ella lo comentaba recién, ahí son más de 600 las iniciativas que presentamos. Nosotros creo que tenemos mucha capacidad para proponer, porque analizamos muchísimo lo que sucede, porque estamos abajo, porque sabemos las demandas desde la propia gente, desde lo mismo que nosotros vivimos, y entonces de ahí surgen las propias soluciones. Lo de banca abierta es eso. Es gente que te dice, che, mirá, está pasando tal cosa, y muchas veces la solución está laburada desde las propias comunidades. A veces lo que hace falta es el canal para poder expresarla. Nos está pasando con el Hospital de la Falda. El Hospital de la Falda, la gente tiene claro que hace falta provincializarlo. Bueno, pero nadie pone la oreja, nadie escucha, nadie abre. Bueno, nosotros sí. Y tenemos ahí la posibilidad de presentar el proyecto, de proponerlo, de trabajarlo, de insistir. Mira, con una banca, una de 70, hemos hecho cosas que muchos otros en 25 años nunca ni se lo propusieron, digo, ¿no? Lo de Oscar González a mí me parece una cosa que es muy valiosa porque no solo por lo que implica en sí mismo, digo, está preso, y eso fue por una denuncia que como no le debemos nada a nadie, pudimos presentar sin miedo y trabajarla y difundirla y logramos que finalmente la justicia la tome. Una denuncia penal, además. Una denuncia penal. Sí. Porque claramente es un delincuente. Sí, ¿qué le hiciste vos? Claro. Se le hizo Luciana Echevarría. Hizo primero en la justicia provincial, duerme el sueño de los justos, como todo duerme en la justicia provincial, luego en la justicia federal, que finalmente recogió el guante, y hoy está preso, acusado de lavado de dinero y otra figura penal que no recuerdo. Y enriquecimiento ilícito, claramente. Falsamiento de documento público, y bueno, y después está lo de altas cumbres, que es por supuesto, que es lo más grave y que es de donde está cintureando, porque obviamente está la justicia. Pero digo, si se logró eso, tiene que ver con estar decididos a transformar lo que sucede en la realidad, caiga quien caiga, y haciendo lo que hay que hacer. Mi hijo siempre me dice, hay que hacer lo que hay que hacer. Sí, hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que poner lo que hay que poner, hay que estar donde hay que estar y hay que proponer. Yo creo que vivimos en una situación que lógicamente te impone la denuncia, ¿no? La crítica, el cuestionamiento, porque bueno, estás en el Congreso y todo el tiempo te están bombardeando y lógicamente te tenés que oponer. Pero a la misma vez hay que proponer. Por ejemplo, cuando se discutía el problema de los vetos, la ley de discapacidad, la ley de jubilaciones, la moratoria, etcétera, el latiguillo del gobierno nacional era que no se decía de dónde había que sacar la plata y que entonces eso le sacaba el ancla que es el superávit fiscal. Pero eso, la izquierda siempre dijo de dónde sacar la plata. Los proyectos están. Digo, dejemos de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Si en las condiciones en las que estamos, con una guita que cada vez que la piden, Caputo se la fuga con un par de amigos, nosotros en lugar de darle la plata a los jubilados que no llegan a los 400.000 pesos mensuales, a los niños que se mueren de cáncer o a la discapacidad, se la damos al Fondo Monetario Internacional. O al gasto tributario. O el gasto tributario, ¿no? Que también es lo que el Estado se pierde de ganar porque no le cobra impuestos a los galperín, ¿no? Con las distintas leyes de beneficio, como fue, por ejemplo, la Ley de Economía del Conocimiento. 3,5 del PBI representa, ¿no? Exactamente, 3,5 del PBI, mientras que la emergencia en discapacidad, 0,2. No es un problema de plata, es de prioridades. Pero si dudan de dónde sacar la plata, nosotros sabemos de dónde sacar la plata. Grandes impuestos a la fortuna, no pagarle al FMI. El tema es justamente ese, prioridades. ¿Qué priorizamos? Que un par de ricos se hagan mucho más ricos o que la población argentina viva bien. Y ahí me parece que esto que charlaban antes respecto de si la gente se volvió de ultraderecha, como el marco discursivo, ¿no? La cancha en la que estamos discutiendo, yo creo que es un problema y muy grande que muchos sectores políticos discutan adentro de esa cancha. Porque ahí es donde vos seguís pensando en el marco de lo que ellos te proponen. Digo, Milei dice que los trabajadores somos muy caros y que por eso no quieren venir a invertir, y Cristina dice que hay que hacer una reforma laboral. Discutir en esa cancha,
la verdad, es un problemón. Es un problemón porque ahí sí se corre el arco para la derecha, porque se corren las representaciones políticas hacia la derecha. Entonces, mucha más responsabilidad para la izquierda de denunciar, pero también de proponer, lógicamente. Y ahí, bueno, nosotras propuestas tenemos una banda, porque tenemos muchas ganas de hacer cosas, de verdad. Luciana Echavarría, legisladora provincial por el FITU. Virginia Caldera, candidata a diputada nacional por el FITU para las próximas elecciones. Muchas gracias, en serio, por haber venido hasta Altagracia, esta entrevista aquí en Lo Viejo Funciona, en la Siempre Radio. Muchísimas gracias a ustedes, muy linda charla. Son ya a las 14:28, ya estamos sintiendo el olorcito de los choripanes con los que terminamos siempre este programa, así que nos vamos despidiendo. Esta fue